La tarde caía sobre Ciudad de México cuando Leticia Cruz regresó del trabajo. El cielo, teñido de naranja y púrpura, contrastaba con los edificios grises que bordeaban la colonia Condesa. Llevaba 3 años casada con Fernando Álvarez, un hombre de negocios respetado cuya familia pertenecía a la élite social de la capital mexicana. A sus 32 años, Leticia había aprendido a navegar las complejidades de pertenecer a una familia como los Álvarez, tradicional, orgullosa y con secretos tan antiguos como su apellido. Aquella tarde de mayo, el apartamento estaba inusualmente silencioso. Leticia dejó su bolso sobre el sofá de la sala y se quitó los tacones que había llevado durante todo el día en la galería de arte donde trabajaba como curadora. El sonido de voces amortiguadas llegó desde el estudio de Fernando. Normalmente, ella respetaba el espacio privado de su esposo, pero algo en el tono de su voz, urgente, ansioso, captó su atención. Se acercó con pasos silenciosos por el pasillo, decorado con fotografías de su boda y viajes juntos. La puerta del estudio estaba entreabierta, apenas lo suficiente para que el sonido se filtrara. «No te atrevas a decirle a nadie». La voz de Fernando era apenas un susurro, pero cargada de una autoridad que Leticia conocía bien. «Si esto sale a la luz, todo se vendrá abajo. Todo». Leticia contuvo la respiración. ¿Con quién hablaba Fernando? No podía ver a la otra persona, pero la respuesta llegó en forma de una voz femenina que reconoció al instante. «No puedo seguir guardando este secreto, hijo. Ha sido demasiado tiempo». Doña Carmen Álvarez, su suegra, una mujer de hierro cuya aprobación Leticia nunca había logrado obtener completamente. La matriarca de los Álvarez estaba en su casa, hablando con Fernando de algo que parecía extremadamente delicado. «Mamá, por favor». La voz de Fernando temblaba. «Hemos llegado muy lejos. La empresa, nuestra reputación, Leticia». Al escuchar su nombre, Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Retrocedió lentamente, pero el crujido del piso de madera la delató. «¿Quién está ahí?». La voz de Fernando sonaba alarmada. Leticia improvisó rápidamente. «Soy yo, amor, acabo de llegar», elevó la voz fingiendo estar en la entrada. «¿Estás en casa?». El silencio fue breve pero revelador. Cuando Fernando apareció en el pasillo, su rostro mostraba una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Detrás de él, doña Carmen emergió del estudio, su semblante impasible como siempre, excepto por una leve arruga de preocupación entre sus cejas perfectamente depiladas. «¡Qué sorpresa, suegra!», dijo Leticia, besando a la mujer en ambas mejillas. «No sabía que vendría hoy». «Fue algo de último momento, querida», respondió Carmen con una sonrisa educada. «Fernando y yo teníamos que discutir algunos asuntos familiares». «Asuntos de la empresa», corrigió Fernando rápidamente. «Nada importante». El intercambio de miradas entre madre e hijo no pasó desapercibido para Leticia. Durante la cena, que Fernando insistió en pedir a un restaurante cercano, la conversación fluyó sobre temas superficiales. El clima, la próxima exposición en la galería, la política. Pero bajo la superficie, Leticia percibía una tensión palpable. Cuando doña Carmen finalmente se marchó, Fernando se sirvió un whisky doble y se encerró nuevamente en su estudio. Leticia fingió leer un libro mientras su mente repasaba la escena que había presenciado. ¿Qué secreto podía ser tan grave que amenazaba con derrumbar todo? ¿Y por qué su nombre había aparecido en esa conversación? Esa noche, mientras Fernando dormía, Leticia revisó discretamente su teléfono. No encontró nada sospechoso. Los correos electrónicos eran principalmente laborales. Los mensajes de texto eran normales, pero algo no encajaba. Fernando siempre había sido un hombre reservado, pero últimamente parecía más distante, más nervioso, y ahora este secreto compartido con su madre. La semilla de la duda había sido plantada, y Leticia sabía que no podría ignorarla. Al día siguiente, durante el desayuno, decidió tantear el terreno. «¿Todo bien con doña Carmen?», preguntó con fingida casualidad mientras servía café. Parecía preocupada ayer. Fernando levantó la mirada del periódico, sus ojos marrones estudiándola brevemente antes de responder. «Mi madre siempre está preocupada por algo. Ya la conoces», respondió, dando un sorbo a su café. «Está obsesionada con la idea de que la empresa familiar necesita una reestructuración, pero yo no estoy de acuerdo. Lo de siempre».
Leticia asintió, pretendiendo aceptar esa explicación. Sin embargo, Fernando nunca había mencionado antes ningún desacuerdo sobre la dirección de Constructora Álvarez, el negocio familiar que ahora él dirigía tras la muerte de su padre 3 años atrás. Por cierto, añadió Fernando mirando su reloj, este fin de semana tengo que ir a Cuernavaca por negocios. Sería mejor que te quedaras aquí. Será un viaje aburrido, lleno de reuniones. Otro detalle inusual. Fernando solía invitarla a sus viajes de negocios, especialmente a Cuernavaca, donde disfrutaban del clima cálido y las calles coloniales. La excusa sonaba hueca. «Claro, no hay problema», respondió ella manteniendo su voz neutral. «Aprovecharé para visitar a mi hermana». Cuando Fernando se marchó a la oficina, Leticia se quedó inmóvil en la cocina, observando la taza de café a medio terminar que había dejado su esposo. La duda se había convertido en sospecha, y la sospecha comenzaba a tomar forma de plan. Si Fernando no iba a revelarle la verdad, ella tendría que descubrirla por sí misma. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «¿Doña Carmen? Soy Leticia. Me preguntaba si podríamos vernos para tomar un café hoy. Hay algo importante que me gustaría hablar con usted. El Café Tacuba, con sus paredes adornadas con murales y su ambiente nostálgico del México antiguo, era uno de los lugares favoritos de doña Carmen. Leticia la esperaba en una mesa del fondo, jugando nerviosamente con la servilleta. A sus 65 años, Carmen Álvarez seguía siendo una mujer imponente, cabello perfectamente teñido en un tono castaño oscuro, maquillaje impecable y joyas discretas, pero evidentemente costosas. Cuando entró al café, varias personas la saludaron con deferencia. Los Álvarez eran conocidos en ciertos círculos de la capital. «Leticia, querida», saludó Carmen, sentándose con elegancia. «Debo admitir que tu llamada me sorprendió. No solemos vernos sin Fernando». «Gracias por venir, doña Carmen», respondió Leticia. «Pensé que sería bueno tener una conversación de mujer a mujer». Carmen sonrió levemente, mientras un mesero se acercaba. Ambas pidieron café de olla y pan dulce. Cuando el hombre se alejó, Carmen fijó sus ojos escrutadores en Leticia. «¿De qué querías hablar con tanta urgencia?» Leticia respiró profundamente. El enfrentamiento directo no funcionaría con una mujer como Carmen. Decidió aproximarse desde otro ángulo. «Estoy preocupada por Fernando», comenzó. «Últimamente ha estado distante, tenso. Me preguntaba si usted sabía si hay algún problema en la empresa que lo esté afectando». Carmen estudió a su nuera durante varios segundos antes de responder. «Los negocios siempre traen preocupaciones, Leticia. Fernando carga con mucha responsabilidad desde que mi esposo falleció». «Lo entiendo», insistió Leticia, «pero esto parece diferente. Ayer, por ejemplo, los escuché hablar». Hizo una pausa, observando la reacción de Carmen, y parecían muy alterados. Un destello de alarma cruzó los ojos de la mujer mayor, tan breve que cualquiera menos observador que Leticia lo habría pasado por alto. «¿Nos escuchaste?», preguntó Carmen con voz controlada. «¿Qué tanto escuchaste exactamente?» «Lo suficiente para saber que hay un secreto importante», respondió Leticia, sosteniendo la mirada de su suegra. «Un secreto que podría derrumbarlo todo», según las palabras de Fernando. Carmen tomó su taza de café, que acababa de llegar, y bebió un sorbo con aparente calma. «Los asuntos familiares deben quedar en familia, Leticia. Siempre ha sido así con los Álvarez». «Yo soy familia», replicó Leticia con firmeza. «Soy la esposa de Fernando desde hace 3 años. Lo que afecta a mi esposo me afecta a mí». Carmen dejó la taza sobre el platillo con un movimiento preciso. «Hay cosas del pasado que es mejor no remover», dijo, bajando la voz. «Cosas que ocurrieron mucho antes de que tú entraras en nuestras vidas». «¿Y esas cosas están amenazando nuestro presente?», insistió Leticia. «Porque si es así, tengo derecho a saberlo». Un suspiro escapó de los labios de Carmen, el primer signo de debilidad que Leticia había visto en ella. «Mi hijo te ama, Leticia. De eso no tengo duda. Y por eso mismo, hay cosas que prefiere mantenerte al margen, para protegerte». «No necesito su protección, necesito su honestidad», respondió Leticia inclinándose hacia adelante. «Este fin de semana Fernando irá a Cuernavaca, supuestamente por negocios, pero me ha pedido específicamente que no lo acompañe. Nunca había hecho eso antes». Carmen pareció genuinamente sorprendida por esta información. «¿Cuernavaca?», murmuró más para sí misma que para Leticia.
No me había comentado nada de un viaje a Cuernavaca. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Carmen parecía estar luchando internamente, sopesando algo en su mente. Finalmente, tomó una decisión. «Leticia, lo que voy a decirte no debe salir de aquí», comenzó Carmen, su voz apenas audible. «Hay una propiedad en Cuernavaca que pertenecía a mi esposo. Una casa que Fernando administra ahora, pero que no figura oficialmente en los bienes de la familia». «¿Una propiedad oculta?», preguntó Leticia confundida. «¿Por qué mantenerla en secreto?». Carmen desvió la mirada hacia la ventana, observando el bullicio de la calle. «Porque en esa casa vivió durante años Sofía Montero», respondió finalmente, «la amante de mi esposo y madre de su hija». La revelación golpeó a Leticia como un baldado de agua fría. Fernando tenía una media hermana. ¿Una hermana que nunca había mencionado? ¿Fernando tiene una hermana?, logró articular. «Claudia Montero», confirmó Carmen con una amargura apenas disimulada. 2 años menor que Fernando. Alejandro, mi esposo, mantuvo esa relación paralela durante casi toda nuestra vida matrimonial. Yo lo sabía, por supuesto. En familias como la nuestra, estas situaciones se toleran siempre que se manejen con discreción. Leticia intentaba asimilar esta información. Nunca había escuchado ni una palabra sobre esta otra familia. «¿Y Fernando? Él sabe de su media hermana». «Lo supo cuando tenía 18 años», respondió Carmen. Alejandro consideró que ya era lo suficientemente maduro para entender ciertas complejidades de la vida adulta. Le presentó a Claudia como su hermana, aunque le pidió mantener la situación en privado para no dañar nuestra imagen pública. «¿Y qué tiene que ver esto con lo que escuché ayer?», presionó Leticia. «¿Por qué ahora este secreto amenaza con derrumbarlo todo?». Carmen dudó visiblemente, como si hubiera llegado a un límite que no estaba dispuesta a cruzar. «Eso tendrás que preguntárselo a tu esposo», respondió finalmente. «Yo ya he dicho demasiado». «Doña Carmen», insistió Leticia, «si Fernando va a Cuernavaca a ver a esta Claudia, necesito saber por qué. ¿Qué está pasando?». Carmen recogió su bolso, señal inequívoca de que la conversación había terminado para ella. «Te diré algo, Leticia, porque creo que eres una buena mujer y amas a mi hijo», dijo inclinándose levemente. «La dirección de esa casa es calle Jazmines 45, en el barrio de Las Palmas, en Cuernavaca. Lo que decidas hacer con esa información es tu responsabilidad». Se levantó con la dignidad de quien ha navegado tormentas peores. Dejó un billete sobre la mesa, a pesar de que Leticia había insistido en invitarla, y antes de marcharse, añadió: «Una última cosa. Si decides ir tras Fernando, prepárate para lo que puedas encontrar. A veces la verdad no nos hace libres, a veces solo nos hace más miserables». Leticia se quedó sola en la mesa, con el café frío y la mente ardiendo con preguntas. ¿Qué secreto podía ser tan grave que incluso la imperturbable Carmen Álvarez mostraba signos de preocupación? ¿Y por qué Fernando necesitaba viajar a Cuernavaca para ver a una hermana que había mantenido oculta durante todo su matrimonio? La decisión estaba tomada antes incluso de levantarse de la mesa. Ese fin de semana, mientras Fernando creía que ella estaría en Ciudad de México, Leticia también viajaría a Cuernavaca. Necesitaba ver con sus propios ojos qué ocurría en la casa de la calle Jazmines. El viernes por la mañana, Fernando partió hacia Cuernavaca con un maletín y una pequeña maleta. Besó a Leticia en la frente, le recordó que regresaría el domingo por la noche y se marchó sin sospechar que su esposa ya había reservado un taxi que la llevaría a la terminal de autobuses apenas 1 hora después de su partida. El trayecto a Cuernavaca duró menos de 2 horas. La ciudad, conocida como la de la eterna primavera por su clima privilegiado, recibió a Leticia con un sol radiante que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Se registró en un pequeño hotel del centro, lejos de los lugares que Fernando frecuentaba, y tras dejar su bolso tomó un taxi hacia el barrio de Las Palmas. La calle Jazmines resultó ser una vía arbolada con residencias discretas pero elegantes. El número 45 correspondía a una casa de estilo colonial moderno, con paredes color terracota y un jardín bien cuidado protegido por una reja de hierro forjado. Leticia observó desde la acera de enfrente, intentando parecer una turista cualquiera, admirando la arquitectura local. No había señales del auto de Fernando.
pero eso no significaba nada. Podría haberlo dejado en algún estacionamiento para no llamar la atención. Después de casi una hora de vigilancia infructuosa, Leticia decidió acercarse a una tienda de abarrotes en la esquina. La dependienta, una mujer de mediana edad con rostro amable, la atendió con la familiaridad característica de los pueblos pequeños. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la mujer mientras Leticia fingía examinar los productos. «Solo estoy mirando, gracias», respondió para luego añadir con tono casual. «Disculpe, ¿conoce a la familia que vive en la casa de la esquina? La de paredes terracota». La mujer la miró con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Se refiere a la casa de la señora Sofía?», preguntó. «Hace años que nadie vive ahí permanentemente. La señora Montero falleció hace como 3 años. Que en paz descanse». «Oh, lo siento», murmuró Leticia, procesando esta información. «No lo sabía». «¿Y su hija?». «Tengo entendido que tenía una hija llamada Claudia». La mirada de la mujer se tornó más suspicaz. «¿Es usted amiga de Claudia?». «Una conocida», mintió Leticia. «Perdimos contacto hace tiempo y me dijeron que podría encontrarla aquí». La mujer pareció relajarse un poco. «Claudia viene de vez en cuando, pero no vive aquí. Se mudó a la capital después de que su madre muriera. Aunque…». La mujer bajó la voz. «La vi llegar ayer. Venía con su hermano, ese señor importante que siempre llega en coche lujoso». El corazón de Leticia dio un vuelco. Fernando estaba allí, con Claudia. «¿Sabe si siguen en la casa?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. «Supongo que sí», respondió la mujer. «No los he visto salir y la luz estaba encendida hace un rato». Leticia compró una botella de agua para justificar su visita y regresó a su puesto de observación. Esta vez con la certeza de que Fernando estaba dentro, su determinación creció. Necesitaba ver, necesitaba saber. Pero acercarse directamente a la puerta no era una opción. Fernando reconocería su voz al instante. La suerte intervino cuando, tras otra media hora de espera, un hombre salió de la casa. No era Fernando, sino alguien más joven, quizás de unos 25 años. Llevaba una chamarra ligera a pesar del calor y caminaba con paso rápido, mirando nerviosamente a su alrededor. Intrigada, Leticia decidió seguirlo. El joven caminó 4 cuadras hasta llegar a un café internet. Leticia esperó unos minutos antes de entrar también. El local era pequeño, con 6 computadoras separadas por divisiones para dar privacidad. El joven estaba en la última, absorto en la pantalla. Leticia se sentó en la más cercana a la puerta y fingió revisar su correo electrónico mientras observaba discretamente. Desde su posición no podía ver qué hacía él, pero notó que sacaba algo de su chamarra. Parecía un dispositivo USB y lo conectaba a la computadora. Después de aproximadamente 10 minutos, el joven guardó nuevamente el dispositivo, pagó al encargado y salió del local. Leticia esperó unos segundos antes de seguirlo. Para su sorpresa, en lugar de regresar a la casa de la calle Jazmines, el joven se dirigió a un parque cercano y se sentó en una banca, aparentemente esperando a alguien. Leticia se mantuvo a distancia, pretendiendo leer un folleto turístico que había tomado del hotel. No tuvo que esperar mucho. Una mujer se acercó al joven. Aún desde la distancia, Leticia pudo apreciar su parecido con Fernando. Los mismos ojos, la misma forma del rostro. Tenía que ser Claudia Montero. La mujer parecía agitada, gesticulando mientras hablaba con el joven, quien asentía con expresión grave. Repentinamente, como si sintiera que estaba siendo observada, Claudia miró en dirección a Leticia. Sus miradas se cruzaron durante un instante. Alarmada, Leticia dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. Había visto suficiente por el momento. Necesitaba procesar lo que estaba ocurriendo y planear su siguiente movimiento. De regreso en el hotel, Leticia intentó organizar sus pensamientos. Fernando estaba en Cuernavaca, en la casa que había pertenecido a la amante de su padre, reunido con su media hermana Claudia. Un joven misterioso había salido de la casa para usar un café internet y luego se había reunido con Claudia en el parque. Todo parecía parte de algún tipo de operación secreta. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un mensaje de Fernando. «Todo bien en la reunión. Te extraño. ¿Cómo va tu día con tu hermana?». La mentira de Fernando confirmaba sus sospechas. No había ninguna reunión de negocios. Estaba ocupado con asuntos relacionados con su media hermana,
asuntos lo suficientemente serios como para mentir a su esposa. Leticia respondió con un mensaje casual, manteniendo la farsa de que estaba en Ciudad de México. Luego tomó una decisión. Al día siguiente buscaría la manera de hablar directamente con Claudia Montero. Si Fernando no iba a contarle la verdad, quizás su media hermana lo haría. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la habitación del hotel, Leticia repasó mentalmente todo lo que sabía hasta el momento. Carmen había mencionado que el secreto venía de antes de que ella entrara en la vida de los Álvarez. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Un asunto de herencias? ¿Algún negocio turbio del padre de Fernando? ¿O algo relacionado directamente con Claudia? El sueño finalmente la venció, pero fue inquieto, plagado de pesadillas, en las que Fernando le susurraba secretos que no podía entender. El sábado amaneció nublado, como si el clima reflejara la incertidumbre que Leticia sentía. Desayunó temprano en el hotel y regresó a la calle Jazmines antes de las 9 de la mañana. Esta vez no se limitó a observar desde lejos. Con determinación cruzó la calle y se detuvo frente a la reja de la casa. Podía ver un automóvil estacionado en el interior que no era el de Fernando. Probablemente pertenecía a Claudia. Respiró profundamente y presionó el timbre. Pasaron varios segundos de silencio antes de que una voz femenina respondiera a través del interfono. «Sí, ¿quién es?» «Buenos días», respondió Leticia, intentando que su voz sonara firme. «Estoy buscando a Claudia Montero. Mi nombre es Leticia Cruz». Hubo una pausa prolongada. «¿Qué asunto tiene con ella?», preguntó la voz, ahora con un tono más cauteloso. «Es un asunto personal», insistió Leticia, «relacionado con Fernando Álvarez». Otra pausa, más larga esta vez. Finalmente el zumbido de la puerta eléctrica indicó que podía entrar. Leticia empujó la reja y caminó por el sendero de piedra que llevaba a la entrada principal. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a la mujer que había visto el día anterior en el parque. De cerca, el parecido con Fernando era aún más evidente. Claudia Montero tendría aproximadamente 35 años, con el mismo cabello oscuro de los Álvarez y ojos intensos que ahora la estudiaban con una mezcla de sorpresa y recelo. «¿Leticia Cruz?», preguntó Claudia. «¿La esposa de Fernando?» «Así es», confirmó Leticia. «Y usted debe ser Claudia, su hermana». La expresión de Claudia se tensó visiblemente. «Media hermana», corrigió. «Pase, por favor. No creo que debamos tener esta conversación en la entrada». Leticia la siguió al interior de la casa. La decoración era sobria pero elegante, con muebles que parecían haber sido seleccionados con buen gusto décadas atrás. Claudia la condujo hasta una sala de estar donde el joven del día anterior estaba sentado, revisando unos documentos esparcidos sobre una mesa de centro. Al ver a Leticia, recogió rápidamente los papeles. «Miguel, déjanos solas, por favor», pidió Claudia. El joven asintió y salió de la habitación, no sin antes lanzar una mirada curiosa hacia Leticia. «Siéntese», indicó Claudia, señalando un sofá. «Imagino que tiene muchas preguntas». «Primero, ¿dónde está Fernando?», preguntó Leticia, optando por ir directamente al grano. «Salió temprano a reunirse con alguien en el centro», respondió Claudia. «No lo esperaba aquí hoy, ¿verdad?» «No», admitió Leticia. «Él cree que estoy en Ciudad de México». Una sonrisa irónica apareció en los labios de Claudia. «Los matrimonios Álvarez y sus secretos», murmuró. «Algunas cosas nunca cambian». «¿A qué se refiere?», preguntó Leticia, intrigada por ese comentario. Claudia se sentó frente a ella, cruzando las piernas con un gesto que recordaba a Carmen. «Mi padre y Carmen vivieron toda su vida matrimonial en una elaborada mentira», explicó. «Él tenía dos familias, la oficial y la secreta. Mi madre aceptó esa situación porque lo amaba y porque él nos proporcionaba estabilidad económica. Yo crecí sabiendo que tenía un hermano mayor que no sabía de mi existencia y un padre que solo podía visitarnos ocasionalmente». Leticia escuchaba atentamente, buscando entender cómo esta historia familiar se conectaba con el secreto actual. «Cuando finalmente conocí a Fernando, después de que mi padre decidiera contarle sobre nosotras, esperaba rechazo», continuó Claudia. «Pero para mi sorpresa, mi hermano me aceptó. Comenzamos a vernos a escondidas de Carmen, construyendo una relación que se volvió importante para ambos. Fernando nunca me habló de usted», dijo Leticia, sin poder ocultar el dolor en su voz.
No me sorprende, respondió Claudia. Los hombres Álvarez son expertos en compartimentar sus vidas. Pero eso no es lo que la trajo aquí, ¿verdad? Usted escuchó algo. Leticia asintió. Escuché a Fernando decirle a Carmen, no te atrevas a decirle a nadie. Si esto sale a la luz, todo se vendrá abajo. Mencionó a la empresa, la reputación familiar y a mí. Claudia la observó durante varios segundos, como evaluando cuánto debía revelar. ¿Sabe usted a qué se dedica exactamente Constructora Álvarez?, preguntó finalmente. Desarrollan proyectos inmobiliarios y de infraestructura, respondió Leticia. Edificios de oficinas, centros comerciales, algunas obras públicas. Correcto, asintió Claudia. Y en México, para ganar licitaciones de obras públicas a veces es necesario facilitar ciertas cosas. La implicación era clara. Leticia sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que la empresa paga sobornos? Estoy diciendo que mi padre construyó un imperio basado en relaciones estratégicas con funcionarios clave, respondió Claudia cuidadosamente. Cuando él murió, Fernando heredó no solo la empresa, sino también esas relaciones. ¿Y esto qué tiene que ver con usted?, preguntó Leticia intentando conectar las piezas. ¿Por qué Fernando está aquí? ¿Quién es Miguel? Claudia se levantó y caminó hacia una ventana que daba al jardín trasero. Cuando mi padre murió, me dejó esta casa y una parte de su fortuna personal, separada de los activos de la empresa, explicó. También me dejó algo más, documentación detallada de todas las transacciones especiales que Constructora Álvarez realizó durante 3 décadas. Era su seguro, su protección. Si alguna vez alguien intentaba perjudicarlo, él tenía evidencia que podría hundir a muchos poderosos. Leticia comenzaba a entender la gravedad del asunto. «Y usted heredó esa documentación», concluyó. «¿Está chantajeando a Fernando?» Claudia se volvió hacia ella, sus ojos brillantes. «No, estoy protegiendo a mi hermano», respondió con firmeza. Hace 6 meses, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar varios contratos gubernamentales, incluyendo algunos otorgados a Constructora Álvarez. Fernando vino a mí, desesperado, temiendo que todo el legado familiar se derrumbara. «¿Y qué hizo usted?», preguntó Leticia, temiendo la respuesta. «Le ofrecí un trato», respondió Claudia. «Yo utilizaría parte de la información que tenía para desviar la atención hacia otros implicados menores. Si él accedía a limpiar la empresa, terminar con las prácticas corruptas y reconocerme públicamente como su hermana». «¿Y Carmen lo sabe?», preguntó Leticia recordando la conversación que había escuchado. «Carmen siempre lo supo todo», respondió Claudia con amargura. «Ella fue cómplice silenciosa de cada negocio turbio de mi padre. Cuando Fernando recurrió a mí, ella se opuso fervientemente a nuestro acuerdo, no por la parte de limpiar la empresa, sino por reconocerme públicamente. Para ella, yo sigo siendo la hija bastarda, la mancha en el inmaculado apellido Álvarez». Leticia intentaba asimilar toda esta información. La familia perfecta a la que había entrado resultaba ser una fachada que ocultaba décadas de corrupción. «¿Y el joven? ¿Miguel?», preguntó Leticia. «Mi asistente», explicó Claudia. «Es especialista en informática forense. Ha estado digitalizando todos los documentos que mi padre guardó, contratos, transferencias bancarias, fotografías comprometedoras, grabaciones, creando un archivo digital que estamos usando estratégicamente para proteger a Fernando mientras reorganiza la empresa». En ese momento, el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal alertó a ambas mujeres. Pasos firmes atravesaron el recibidor, y segundos después, Fernando apareció en la entrada de la sala. Se detuvo en seco al ver a su esposa sentada frente a su hermana. El color abandonó su rostro. «Leticia», murmuró, su voz apenas audible. «¿Qué haces aquí?». «Lo mismo podría preguntarte yo», respondió ella, levantándose. «Vine a buscar la verdad que no te atreviste a contarme». Fernando miró a Claudia con expresión acusadora. «¿Qué le has dicho?». «La verdad, Fernando», respondió Claudia con calma. «Algo que deberías haber hecho tú hace mucho tiempo. Ella tiene derecho a saber en qué está metido su esposo». «Esto no te corresponde a ti», espetó Fernando, la ira tiñendo su voz. «Tampoco te correspondía a ti ocultarme una hermana durante 3 años de matrimonio», intervino Leticia, su propia frustración desbordándose. «¿Cómo pudiste, Fernando?
¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día sabiendo que vivías en una mentira? Fernando cerró los ojos brevemente, como si el peso de todo finalmente lo hubiera alcanzado. Quería protegerte, dijo finalmente, mantenerte al margen de todo esto. Si algo salía mal, si las investigaciones llegaban demasiado lejos, podrías decir honestamente que no sabías nada. No necesito tu protección, necesito tu honestidad, replicó Leticia repitiendo las palabras que le había dicho a Carmen. Un matrimonio construido sobre mentiras no es un matrimonio real. Miguel apareció en la puerta, alertado por las voces elevadas. Disculpen, interrumpió tímidamente. Claudia, acabo de recibir un correo del contacto en la Fiscalía. Han cerrado la investigación sobre los contratos de 2018. La estrategia funcionó. Un suspiro de alivio escapó de Fernando, pero su expresión seguía siendo sombría mientras miraba a su esposa. ¿Lo ves?, dijo extendiendo las manos en un gesto de impotencia. Así es como funciona nuestro mundo. Información por información, favores por favores. Es el sistema que heredé, Leticia, no lo creé yo. Pero lo has perpetuado, respondió ella con firmeza. Has elegido continuar con las prácticas de tu padre en lugar de romper el ciclo. Hasta ahora, intervino Claudia. No seas injusta, Leticia. Fernando vino a mí precisamente porque quiere cambiar las cosas. La empresa está demasiado comprometida. No puede simplemente abandonar todo de la noche a la mañana sin que se derrumbe, arrastrando a cientos de empleados inocentes. Fernando se acercó a Leticia, intentando tomar sus manos, pero ella retrocedió. Dame la oportunidad de explicarte todo, pidió él. Por favor. He cometido errores, muchos errores, pero lo que estamos haciendo Claudia y yo ahora es intentar arreglarlos. Leticia miró alternativamente a Fernando y a Claudia. Hermano y hermana, unidos por la sangre y los secretos de su padre, tan diferentes en apariencia, pero con la misma determinación en sus ojos. ¿Cuál es exactamente su plan?, preguntó finalmente. Fernando intercambió una mirada con Claudia, quien asintió levemente. Primero, desviar las investigaciones actuales, explicó Fernando. Luego, desvincularnos gradualmente de los contratos públicos problemáticos, reestructurar la empresa para enfocarnos en proyectos privados legítimos y, finalmente, limpiar el nombre de los Álvarez, completó Claudia, para que cuando Fernando y tú tengan hijos no hereden un legado manchado por la corrupción. La mención de hijos, un tema que Leticia y Fernando habían estado posponiendo, tocó una fibra sensible en ella. ¿Qué clase de familia podrían construir sobre cimientos tan inestables? Y mientras tanto, ¿seguirán utilizando la información de su padre para manipular investigaciones?, preguntó Leticia. ¿No es eso simplemente continuar con la corrupción? Es complicado, admitió Fernando, pero a veces, para desmantelar un sistema corrupto, hay que jugar bajo sus reglas por última vez. Un silencio pesado invadió la habitación. Leticia podía sentir el peso de la decisión que enfrentaba. ¿Podría perdonar las mentiras? ¿Podría aceptar ser parte de este plan para limpiar el legado familiar? Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para procesar todo esto, para decidir si puedo seguir a tu lado sabiendo lo que sé ahora. Fernando asintió lentamente, el dolor evidente en sus ojos. Lo entiendo, murmuró, pero quiero que sepas que, a pesar de todas mis mentiras, nunca te mentí sobre lo que siento por ti. Claudia se acercó a Leticia. Mi hermano te ama, dijo con suavidad. Eso puedo asegurártelo. Y aunque apenas nos conocemos, me gustaría tener la oportunidad de ser parte de tu familia, de ser realmente tu cuñada. Leticia miró a esta mujer que había vivido toda su vida en las sombras, hija secreta de un hombre poderoso, hermana negada de su esposo. Vio en ella una fortaleza similar a la de Carmen, pero sin la frialdad de la matriarca. No puedo prometer nada ahora, respondió honestamente, pero agradezco tu sinceridad. 3 días después, en su apartamento de la Condesa, Leticia terminaba de empacar una maleta, mientras Fernando la observaba desde el umbral de la habitación, su rostro una máscara de resignación y tristeza. ¿Cuánto tiempo estarás con tu hermana?, preguntó, aunque ambos sabían que la pregunta real era otra. El tiempo que necesite, respondió Leticia cerrando la maleta. Necesito distancia para pensar, Fernando, para decidir si nuestro matrimonio puede sobrevivir a esto. Él asintió, respetando su decisión aunque le doliera. Te llamaré,
prometió ella al salir. En el taxi camino al apartamento de su hermana, Leticia recibió un mensaje de un número desconocido. Cuando estés lista para hablar, estoy aquí. No solo por Fernando, sino por ti. Todos merecemos segundas oportunidades. Claudia. Leticia miró por la ventanilla del taxi, observando la Ciudad de México desplegarse ante ella con sus contradicciones, sus secretos, sus zonas de luz y sombra. Como la familia en la que había entrado, como el hombre con quien se había casado. El futuro era incierto. La verdad había salido a la luz, revelando una realidad mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Pero mientras el taxi avanzaba por las calles congestionadas, Leticia comprendió que, paradójicamente, solo ahora que conocía las mentiras podría decidir, con plena conciencia, si quería construir un futuro verdadero junto a Fernando. Ya no sería una decisión tomada en la ignorancia, sino una elección consciente, aceptar a un hombre con sus errores y su pasado oscuro, o comenzar de nuevo. Cualquiera que fuese su decisión, ahora le pertenecía completamente a ella, y en esa certeza encontró una extraña forma de libertad. No te atrevas a decirle a nadie, había susurrado Fernando a su madre, pero el susurro había sido escuchado, los secretos revelados, y ahora las consecuencias debían ser enfrentadas por todos.